Continuamos en Visto Bueno Radio. Gracias por seguir con nosotros, son las 8 de la noche con 21 minutos. Me interesaría saber cómo está lo de la reforma, porque estamos en último lugar, ¿no? Pues vaya, ahí el problema, yo lo señalaba anteriormente, que es una reforma a la que ya le podemos ir arrimando las sillas para el novenario, como dirían en mi pueblo. O sea, resulta que pues no se cumplió. La educativa. Es una reforma que se planteó, yo creo que desde ahí estuvo el problema y últimamente les da por hacer ese tipo de reformas, donde reforman la Constitución diciendo que la ley secundaria se encargará de decir esto. Y aquí es la ley secundaria y los estados se encargarán a decir eso. Hay un contrasentido, porque por un lado dicen, todo lo administrativo lo vas a ver conmigo, con la federación. Pero sin embargo, la aprobación de las leyes secundarias le dejan a los gobernadores el peso de los sindicatos, del sindicato o de los grupos que manejan esto, todo ¿cómo se llama? Encima. Entonces, bueno, esto fue generando una serie de negociaciones totalmente dispares. Entonces, hay 4 categorías de cumplimiento y solamente hay 4 estados que cumplieron estrictamente tal y como viene la reforma constitucional. Entonces, ahora sí, lo que se buscaba en cuanto a la evaluación, lo que se buscaba en que no hubiera comisionados y todo eso, todo depende de qué estado es en del que estemos hablando. Oye, ¿se valen los comisionados? Depende de qué estado, para ver si se valen o no se valen, lo cual, bueno, pues le da al traste a toda esta cuestión. Si hay un tema que debería tener una guía federal, federalista, una guía nacional, es la educación, sin duda. ¿Por qué no invitamos a Joel Guerrero a uno de los programas de radio y que nos platique con eso, ¿no? Y estaría bien que también al Congreso, porque invitamos a Ernesto Gil Elordo, pero ha estado muy ocupada su agenda y no ha podido venir. Mire, por ejemplo, a lo mejor está resolviendo lo de la reforma. Seguramente, pero dice el diario 24 horas, dice, reforma en vilo. Solo 6 entidades acataron los cambios a la ley aprobados en 2013. Cumplieron con excelencia ¿qué estados? Jalisco, Puebla y Tamaulipas en su implementación. Cumplieron a medias Colima, Chihuahua, Michoacán y Tabasco. Cumplieron a medias Baja California, Querétaro, Coahuila, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, México y Guanajuato. Y hay errores de corrección e implementación. Incumplieron con omisiones graves, contradicciones francas a la ley general Hidalgo, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Correcciones mayores o controversias constitucionales veremos en estas entidades federativas. Falla total el estado de Oaxaca y ahí se va a implementar una controversia de orden constitucional. Pero es otro país, o sea, no es de México. No. Opacidad total en este tema, transparentar cuanto antes. Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Quintana Roo, Sonora y Tlaxcala. Pero Hidalgo está dentro de los estados que incumplieron con omisiones graves y contradicciones francas a la Ley General de Educación. Pues ojalá nos acepten la invitación a venir a explicarle a nuestro auditorio por qué se dio eso o qué se va a hacer con respecto a eso. Pues porque hay que, bueno, la invitación ya está lanzada al aire. Hay varias entidades federativas con gobernadores de extracción del Partido Revolucionario Institucional, aquí por lo que vemos en la lista, que incumplieron la reforma constitucional del presidente de la República en la materia educativa. Es un tema delicado que habrá que ver cómo se le jalan las orejas a varios gobernadores. ¿Sabes que yo no entiendo por qué asumir un costo tan importante, un costo político tan importante como el de la reforma educativa, que es prácticamente el mismo que la reforma energética, es una reforma costosísima en términos políticos, si no la vas a implementar? Es decir, das los 40 primeros kilómetros del maratón y en los últimos 200 metros aflojas el paso hasta terminar gallo-gallina. Así se me figura esta carrera por la reforma educativa. Y lo peor de todo es que el gran contrapeso, el poder fáctico que durante muchos años parecía el gran dique para transformar la educación está en la cárcel, ¿eh? Tampoco se puede alegar que es ella la que está entorpeciendo la implementación de esta reforma. No, creo que es una falta de autoridad
para hacer cumplir lo que constitucional y reglamentariamente ya se aprobó. Hay que recordar que el verdadero y gran debate no estuvo en el tema constitucional, sino en la Ley General de Educación y la del Servicio Profesional Docente. Hay que recordar aquella discusión que terminó en el Centro Banamex, donde estuvimos a punto de hacer letra muerta a esta reforma. Lo que me parece increíble es que habiendo dado esa batalla, pues hoy, de hecho, la reforma no esté caminando en los estados, creo por falta de voluntad, pero también por un cálculo muy mezquino de los gobernantes, en el que asumen que a pesar de las diferencias de partido, es decir, con el PANAL y el sindicato, el voto de los profesores sigue siendo lo suficientemente importante como para cuidarlos a nivel corporativo, aunque sea por encima de la educación. Este tema, este informe que daba de lectura es de Mexicanos Primero, y que justamente han difundido en los últimos días. Claudio González, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues el tema es delicado, porque al final de cuentas, si hay un propósito que trata de alcanzar en un acuerdo nacional, o sea, no podemos soslayar que en la mesa del Pacto por México las tres principales fuerzas políticas como el Partido de Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Revolucionario Institucional, pues construyeron una reforma educativa que iba a brindar, o posiblemente, las mejores condiciones para que los que al final de cuentas recibieran la calidad en la educación fueran los alumnos. Y hoy estamos viendo que justamente el tema de las reformas o el filtro que ha tenido que pasar a las entidades federativas para que se puedan aplicar esos cambios legislativos en sus leyes locales, pues simplemente no está siendo lo mejor. Entonces, bueno, deja mucho que desear. Pues vamos a invitarlos para que vengan a explicarnos, si es que existe la voluntad de que lo hagan, y con mucho gusto les abrimos los micrófonos aquí para que nos expliquen a nosotros y a nuestros auditores sobre todo, porque si nosotros no hemos entendido la profundidad de esto, pues mucho menos el auditorio. Entonces, alguna razón debe haber por la cual no se ha pasado, y las razones de nosotros ya las dimos. Ahora falta saber oficialmente cuál es. Ahora, a mí me parece terrible cuando llegamos a debates sin razón, como el que esta mañana daban cuenta en sus columnas Denise Dresser y Jesús Silva Herzog Márquez. Los dos escribieron al respecto. ¿Cómo es que mandamos a hacer un censo para saber dónde están los maestros, cuántos comisionados, cuántas escuelas, etcétera? Y hay estados donde el censo no se puede implementar. Es decir, ¿qué son estados independientes? ¿Es nuestra Crimea? ¿De qué se trata? La debilidad del Estado mexicano frente a poderes, eso sí, fácticos y corporativos, pues me parece patética, y que un gobernador como Gabino Cue, por ejemplo, que prometía la alternancia en Oaxaca y hacer las cosas de manera diferente, ha probado que no solo dobló las manos, sino que sigue financiando a quienes le doblan las manos. Eso es lo que sucede en Oaxaca. Ni hablar de Michoacán, yo creo que hoy ya hablar del problema educativo de Michoacán ya es grosería, dado que tienen problemas un poco más... Mucho más graves. Inmediatos, graves. Pero también está el caso de Guerrero. Sí, no, pero ahí también es un desastre. Ahí el gobernador vive bien, vive en Acapulco. Y se le ha olvidado gobernar. Sí, fue el primero que sacó a las autodefensas y ahora les aplaudió, las armó y luego regresó y... Oye, vive en Acapulco porque le gusta estar más en el agua que en Chilpancingo, ¿no? Parte de eso sí. Vamos a hacer una pausa, son las 8 de la noche con 30 minutos. Identificamos estación y regresamos con más.